Y tanto lo que ha dicho Pablo, como también ha hecho alusión aquí el hermano, va a salir aquí en la predicación, que es una predicación sencilla, pero creo que tiene una gran profundidad. No es una predicación, porque yo tampoco soy un predicador, desde que los ancianos me animaron allí en cama, a tener tampoco unas palabras muy técnicas y muy vocabulario, ¿sabéis? Sino que hago y sirvo al Señor en la medida que puedo para su gloria. Y me gustaría compartir con vosotros hoy aquí un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento que el Señor le dijo a Salomón lo que tenía que hacer él y el pueblo cuando estarían en tiempo de necesidad, en tiempo de dificultad, en tiempo de angustia y en tiempo de necesidad. ¿Qué hacer en tiempos difíciles, de apuro, de necesidad, de angustia? ¿Qué hacer cuando no estoy bien, conforme a la voluntad del Señor? Por amor al tiempo, voy a dar una pequeña introducción y leeré un poco, muy simplificado, lo voy a resumir muy poco porque el pasaje empieza en Segunda de Crónicas, capítulo 3, hasta el 7, y es cuando el Señor, ya después de morir David, el padre de Salomón, pues construye el templo con todo lo que conlleva, todo lo que hizo, y Salomón acaba de edificar el templo al Señor. Y durante varios días ha estado convocando al pueblo de Israel a que venga a Jerusalén, donde se ha edificado el templo, porque por primera vez en la historia el Dios vivo y verdadero, Dios de Israel y Dios de nosotros, va a tener un templo donde Él ha dicho que va a morar y va a poner su gloria. Y también se va a poner dentro el arca de la alianza con todo lo que hay dentro y lo que representa. Fundamentalmente las tablas de la ley. Sabemos que se introdujeron más cosas, pero lo más importante del arca era que estaban ahí las tablas de la ley. ¡Qué curiosidad! Ya existía el pergamino en aquel tiempo, pero el Señor lo hizo en piedra. Creo que tiene un sentido muy grande. Durante varios días, como he comentado, pues estaba llamando al pueblo a la inauguración, a una santa convocatoria, y el pueblo de Israel pues acude a la convocatoria. Y allí todos juntos honrarán, alabarán y glorificarán al Señor y traerán sus ofrendas y sus diezmos. Y después, conforme a la ley de Moisés, subirán todos los años 3 veces para hacer aquellas fiestas solemnes de dedicación conforme precisamente a la ley de Moisés. En el acto de inauguración, Salomón hace una oración muy larga, alabando y dando gracias al Señor, porque por fin el Señor tiene su templo. Salomón no es conocido como un hombre de oración, pero hizo una larga oración. A veces los que hacen largas oraciones en público, a lo mejor a solas hacen muy pocas oraciones y muy cortas. Puede ser que sea así. Después Salomón, aparte de edificar el templo, pues como sabéis y ya lo hemos leído otra vez, muchas veces a través de la Escritura, pues le hizo también sus cosas para sus caballerizas, hizo sus cuadras, hizo las casas, muchas casas, porque tenía 700 mujeres, y además pues no tenía bastante, y también tuvo 300 concubinas. Y eso, pues claro, tenía mucho trabajo. Y hubo mucho trabajo en Israel, construyó muchas casas, muchos palacios, y cosas peores, edificó templos a sus mujeres, porque eran mujeres la mayoría que no eran del pueblo de Israel.
Y ellos en aquel momento pues estaban viviendo un tiempo de gozo, de júbilo y de abundancia. Y como el Señor sabe, porque el Señor lo sabe todo y lo conoce todo, y es el único que sabe lo que va a pasar mañana, o sea, en el futuro, le dio instrucción a Salomón de lo que hay que hacer en tiempos difíciles de dificultad. Él sabía, el Señor, que tarde o temprano Israel les desobedecería y se desviaría de los caminos del Señor. Ese pasaje de esas palabras que el Señor le dio a Salomón, al pueblo y también a nosotros, porque como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar, y esto nos enseña a nosotros el camino que debemos de tomar. Dice así la palabra del Señor, segunda de Crónicas 7:14. Este es un pasaje que algunos hermanos lo conocen de memoria. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen, y buscasen mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 4 pasos fundamentales para recobrar la comunión, la bendición, el perdón de Dios y la restauración, después de no haber hecho lo que el Señor les mandó. Pero Él le pone este antídoto, le enseña qué es lo que tienen que hacer cuando caigan, cómo es la forma de levantarse. Son 4 pasos, 4 frases. Primera, humillarse ante Dios. Segundo, orar a Dios. Tercero, buscar su rostro o su presencia, que es lo mismo. Y cuarto, convertirse de los malos caminos. Cuando una persona, un país, está pasando por un tiempo difícil, lo mejor que puede hacerse es humillarse. Dejar a un lado el ego, la arrogancia, la autosuficiencia humana. Yo arreglo mis cosas sin necesidad de nadie, incluso a Dios no lo necesito, no lo ayudo, no necesito su ayuda. Pero este humillarse que dice aquí la palabra del Señor no se está refiriendo a que te pongas de rodillas, ni inclines la cabeza. No, eso es un acto externo, visible. Incluso en iglesias llamadas cristianas, más claro, evangélicas, digamos, se ve hoy en día muy frecuente arrodillarse. Yo no he estado muy poco en la iglesia católica. Yo no, nada más que fui bautizado. Mi hermano mayor, que algunos lo conocéis, Baldomero, fue el único, porque a raíz de que mi hermano mayor, Baldomero, con 8 o 9 años, se hiciera la primera comunión, mi madre se convirtió y ya. ¿Me entiendes? Pero me acuerdo cuando yo iba, porque yo hasta los 12 años viví en Nervión y veía a todas las catequistas y todo el mundo allí arrodillado, y cuando salía las curas, las ceremonias, y arrodillados, y algunos se tiraban. Eso también se ve hoy en día. Se ve menos quizás en la iglesia llamada oficial de Roma o universal que dicen ellos. Fijaos lo que dice el Señor a Samuel y a nosotros, en 1 Samuel 16, verso 7. Dice: Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, el Señor, mira el corazón. El Salmo 51, 17 lo dice también muy claramente. Nos lo dice. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, nada de físico, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando no estamos bien y las cosas nos van mal, lo mejor que tiene que hacer una persona y un creyente es humillarse y no rebelarse contra Dios, el cual no tiene culpa de lo que te pasa. Que muchas veces caemos y le largamos, hacemos como hizo Eva, o sea, como Adán,
Le largamos al otro y bueno, pues, esto tiene que venir de algún lado. No, Dios no tiene culpa de lo que nos pasa. Cuando nos humillamos ante el Señor, reconocemos que por nosotros mismos no somos capaces de poder salir del pozo en el cual nos hemos metido. Dice el Salmo 118, verso 5, desde la angustia te invoqué, Señor, y Él me respondió. Si buscamos a Dios y le obedecemos, nos podemos ahorrar muchos problemas de muchas índoles. Problemas matrimoniales, de hijos, de nuestra economía, de trabajo, de las relaciones personales con personas, incluso con los hermanos en la fe, sí, con hermanos en la fe, que también lo suele haber, incluso de enfermedades. Hay enfermedades que se pueden evitar. Hay enfermedades que vienen porque van a venir, pero hay otras que se pueden evitar. Y son varias, ya sabemos. El alcohol, las drogas, el sexo desmedido. Si nos humillamos ante Dios y reconocemos nuestra conducta y acciones que no son conformes a su voluntad, de Dios nos atiende. Pero hay gente que incluso en lo peor de su vida, incluso cuando están en lo peor, incluso que van a morir, ni se humillan ni se arrepienten de sus pecados, de sus malas acciones. Y eso nos recuerda a aquellos dos malhechores que le pusieron al Señor a ambos lados. Estaban para morir ya, que era cuestión de tiempo, de horas. Porque tenían cuidado que los clavos que le clavaban en las manos y en el pie, eso estaba ya sangrando. Eso es lo primero. No te daban agua, allí a pleno sol, cuestión de tiempo. Uno se burló, pero el otro reconoció su pecado. El otro se humilló. Y el Señor, que ve en los corazones la realidad nuestra de cada uno, por eso el Señor le dijo aquella frase tan maravillosa: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Se humilló. Aunque fuera 2 o 4, 6, 8, y no sé qué tiempo duraron aquellos hombres allá arriba, en los maderos aquellos, pero se humilló. Vamos a leer un pasaje de un ser importante y del pueblo de Israel que no se humilló. Eso se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 36, versos del 11 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por parte de Jehová. No se humilló. Sin en cambio, él sabía lo que tenía que hacer. Él era un judío, como todos los judíos, que desde pequeño es instruido en la palabra de Dios y en la ley. Él lo sabía. No era desconocedor de la palabra, sí era conocedor. Pero se rebeló e hizo lo que le dio la gana. Y no se humilló ante el Señor. Porque estas palabras que le dijo el Señor Salomón, ya había pasado varios siglos, no eran 5, ni 20, ni 30 años, ya estaban en las escrituras que circulaban por Israel. Por tanto, él sabía lo que tenía que hacer. Y dice el 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Y fijaos lo que dice, a continuación, el cual juró por Dios. ¿Y sabe lo que juró por Dios? Vasallaje. Cosa horrenda para el Señor. Que un hijo de Dios, que el pueblo de Dios, pague vasallaje a un extranjero. Pues eso hizo. Eso quiere decir esto, hermano. Eso dicen los eruditos.
y los grandes teólogos, que juró por Dios a él vasallaje, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Contaminando la casa de Jehová. ¿Qué hicieron para contaminar la casa de Jehová? Pues introducieron allí cosas que eran abominables, hasta imágenes, la cual él había santificado en Jerusalén, se refiere al templo. Y Jehová, el 15, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra de ellos por medio de sus mensajeros, o sea, los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de su tierra, de Israel. Mas ellos, el 16 dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Ellos se burlaban de los profetas y despreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que se subió la ira de Jehová contra su pueblo, y dice que ya no hubo remedio. Su pecado y degeneración llegó a tal punto que el Señor dijo, basta. Cruzaron la línea. Cruzaron la línea. Hicieron cosas abominables, desobedeciendo al Señor. Y eso pasa al que no quiere humillarse y arrepentirse de sus pecados. Las cosas le irán de mal en peor, aunque se pueda creer que les va bien. Si nos alejamos del Señor nuestro Dios y su palabra, y no nos humillamos y aceptamos su corrección, Él se alejará de nosotros. Él y el pueblo, el rey Ezequías, sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Él conocía, como dije anteriormente, perfectamente la palabra del Señor y lo que le dijo Salomón. Tenía nada más y nada menos que a su lado al profeta Jeremías, uno de los grandes, sin menospreciar a los profetas menores, pero tenía un gran profeta, un siervo del Señor, que lo tenía a su lado y le hablaba del Señor, le daba consejo de parte de Dios, y cerró sus oídos. El que no quiera humillarse, que se atenga a las consecuencias. Nos atengamos todos, yo el primero, a las consecuencias. Dice Segunda de Reyes, capítulo 24 y verso 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los cesó de su posesión, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Consecuencias por no humillarse y no aceptar el consejo del Señor de Dios en nuestra vida son catastróficas y ruinosas. Y estas consecuencias las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 al 7. Dice allí el cronista, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4 mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para pueblo en la tierra. Ya se estaban muriendo de hambre. Lo que estaba diciendo el hermano. Los cercó. Lo que decía Pablo cuando empezó con la introducción. Atengamos las consecuencias de no acertar la palabra y la voluntad, que es lo mismo del Señor en nuestras vidas. Y dice después en el 4, dice que durante el combate se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Abrieron una brecha los caldeos. Y huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los muros. Algunas veces hay que preguntarse, algunos de ellos, ¿estarían confiados porque estaban en el templo? ¿Los tenían dentro? De nada les sirvió. De nada me sirve a mí, ni te sirve a ti, ni me sirve a nosotros.
de venir aquí, a la iglesia, que no es el local, esto es la iglesia, los hijos, las pecadoras, los pecadores, y participar de todo lo que ya hemos hecho, que estamos haciendo y vamos a hacer hasta que terminemos, y después hacer lo que nos dé la gana. ¿De qué me sirve a mí estar en la iglesia? No me sirve de nada. Ellos creían, como tenían el templo, como un talismán de esos que creen, que me pongo una cosa aquí, me va a proteger. Santa Rita, como dicen por ahí, o San Judas. Y dice que se abrió una brecha. Y los hombres de guerra, por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, que eso es el que va al desierto, que va bajando. Si alguno habéis estado allí en Israel, yo lo sé por geografía o que leo algunos artículos. Jerusalén está en una sierra, en unos montes, y Jericó está en el valle del Jordán. Y dice que allí, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo alcanzaron, y lo apresaron en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. O sea, que se quedó solo. Se quedó solo. Y el de eso dice que, preso pues, el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, que eso está en Siria, Tiradamad, y pronunciaron contra él sentencia. Fijaos la sentencia de ellos, de los caldeos, de Nabucodonosor, contra él y contra los que estaban junto a él. Dice que degollaron a los hijos de Ezequías en presencia de él. ¡Qué horrible! No podéis imaginar ese acto. Los que tenemos hijos y los que no tenéis hijos, vuestros familiares más queridos, incluso personas, hermanos en la fe, vecinos, eso tiene que ser horrible. Degollar a una persona, a tus hijos, no dice cuántos hijos, pero tenía varios, y los degolló en su presencia. Hay otro pasaje que también que está en Jeremías 52, y dice que también, aparte de los hijos, también le sacó también le degolló a todos los príncipes, o sea, a todos los príncipes. O sea, me imagino que cuando dice príncipe, me imagino que se fueran también sus consejeros, sus ministros, ¿ven? Y gente importante de las casas de Israel. Sabéis más o menos cómo funcionaba en aquel tiempo el escalafón en la sociedad aquella, ¿no? Y también los degolló. Y a él, solo, para que viera lo último, era degollar a sus hijos y a los príncipes, le sacó los ojos. Y no lo mató. Le puso cadena, grillete, y con un animal se lo llevó para Babilonia, y en una cárcel, una mazmorra, allí murió. Esta tragedia nacional, este problema mío, problema del rey, personal, por no haber hecho la voluntad del Señor, conociéndola, tuvo sus consecuencias. Él sabía la Escritura. Ellos sabían la Escritura. Los sacerdotes que se rebelaron sabían la Escritura. Todos conocían la Escritura. Hay una cuestión que algunos sí lo sabéis, que siempre el pueblo de Israel ha sido el pueblo que nunca ha sido analfabeto. ¿Lo sabéis por qué, no? Porque hay que enseñar la ley. Y para enseñar la ley hay que saber leer. Esto es un pequeño paréntesis. En los países bálticos, ustedes saben que se evangelizó en su tiempo, hermanos de otras denominaciones, y algunos pastores, si no sabía leer, no te casabas. Tenía que enseñarle la Biblia cuando tuvieran los hijos. Eso no sabéis alguno, pues es una anécdota. Entonces, hombre, tanto como obligado, pero ya. Y así, también esos países bálticos tienen un nivel cultural a través, aunque se han alejado ellos ya mucho de la palabra del Señor, y hacen cosas, como tú comentaste antes, que decía que en la Constitución española hay 17 clases de matrimonio, y matrimonio nada más que hay uno, porque la palabra matrimonio, aunque en el hebreo antiguo es unirás, y para nosotros la palabra matrimonio viene del latín matrionium, me uno a una sola matriz. Dos matrices no se pueden unir, ni dos hombres se pueden unir. Me uno a una sola matriz. Esa es
una cosa muy práctica. Tú dirás lo que tú quieras, pero eso no es un matrimonio. Lo que tú quieras. Y 2 mujeres no pueden entrar en hijos y 2 hombres no pueden entrar en hijos. Hace cosas indebidas en contra de la voluntad de Dios, pero consiguen, pero no de forma natural, no natural, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque lo natural es lo que Dios ha creado. Y el cuerpo y la gloria y la grandeza de Dios se manifiesta primeramente en la creación, en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer. Él lo ha hecho perfecto. Por ahí no es. Que ustedes creen que por ahí es, pero por ahí no es. No quieren reconocer al Señor y no se quieren humillar, las consecuencias las tendrán. Algunos las tienen aquí de tipo físico material, pero aquella va a ser la peor. Cuando tengan que dar de cuenta delante del Señor de todas estas cosas horrendas que se están haciendo aquí. Ellos tenían el remedio dado por el Señor, pero no quisieron y desecharon su palabra. Y así le sucede a todo aquel que no quiere humillarse ante el Señor. ¿Sabéis, hermanos, que hay un tipo de creyente que en muchas iglesias hay y después salen, que cuando se les predica bien, una predicación normal, tampoco una predicación con la palabra de Dios, por supuesto, pues como no están prestando mucha atención y su cabeza está donde tiene que estar, que es aquí, y atendiendo a la palabra del Señor para ser exhortado y para ser edificado, pues hay algunos tipos de hermanos y hermanas que su cabeza no está aquí. Su cuerpo físicamente puede estar aquí, pero no está. No prestan atención. Y claro, como no prestan atención a las predicaciones, pues muchas veces estos creyentes empiezan a tener un mal. A mí no me gusta decir esa palabra, como yo no creo en los fantasmas, pero empiezan a ver cositas. Y a mí la primera cosita me veo que Pablo ha tenido un pequeño detalle. Y claro, como no presto atención a las predicaciones, y lo que el Señor dice en mi palabra, debe de ir con amor a Pablo y decírselo, que son Mateo capítulo del Señor, en capítulo 18, enseña al Señor cómo se deben de arreglar las cosas entre los creyentes, entre los hijos de Dios. Voy y se lo digo a él. Ya empiezo a murmurar. Tengo que ir con amor a él. Pablo, has hecho esto. Y mira, yo creo que esto. Y si Pablo también está en el Señor, pues se dará cuenta y dirá, pues sí, hermano. Pero, si uno y el otro, que si yo estoy, que si yo no estoy, empieza a decir como yo veo fantasmas, y estos tipos de personas lo que hacen, que ya llegan a un nivel de ver tantos fantasmas, que empiezan a decir, por los ancianos no me aman, en la alabanza no me han admitido, sin saber si ella tocaba bien el órgano, sin saber si tenía buena voz, aquí tú crees que los ministerios son del Señor, no son nuestros, y empiezan a ver, y se empiezan a ir. Pero no que se van a otra iglesia, se van a otra iglesia, y después se van a otra, y después se van a otra, y terminas enterándote de que ya no se reúnen en ningún lado. Y eso ocurre. ¿Y sabe por qué? Porque no se humilla y se paran para decirle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? Es que yo no cuajo ninguna congregación. Yo no cuajo ninguna. El problema soy yo. Yo conozco casos de hermanos que llevan años y años, pum, los saludo allí en cama. Y ahora me entero que están en Escacena, mañana me entero que están en Betania, mañana me entero que incluso pueden venir aquí. No quieren humillarse. No quieren reconocer y aceptar la voluntad del Señor en sus vidas. Y eso es su orgullo. Puede haber también una combinación de varias cosas en un mismo cóctel, que ahora lo vamos a ver.
Si hacemos la voluntad del Señor, nos ahorraremos muchos problemas. Pero como no aceptemos la corrección del Señor, ya sabemos cuáles son las consecuencias. La cuestión de este tipo de hermanos es que no nos humillan. Debemos de orar por ellos. Porque muchos de aquí conocemos hermanos que van así, ¿a que sí? Conoces de hermanos, mejor Pablo conoce a algunos, y hoy está aquí. Tenemos que orar por ellos, para que el Señor le toque el corazón. Cuando te humillas, cuando me humillo, cuando nos humillamos de corazón y confesamos al Señor y reconocemos delante de su presencia de lo que me ocurre, de lo que me está pasando, y confieso mis errores, mis pecados, mis malas acciones, mis malos gestos, y se los confieso al Señor, entonces el Señor nos oirá. Te oirá y me oirá. Y te perdonará, te restaurará, te bendecirá y te colmará de gozo y de alegría. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabéis que una cosa que le puede peor pasar a una persona? Y si es creyente más. Bueno, al creyente todavía más. Es caer en raíz de amargura. El escritor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12 y verso 15, dice: mirad bien, sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fijaos lo grave que es, Aparte de caer tú en raíz de amargura, que eso es un coste explosivo. Y el único antídoto que hay es humillarnos delante del Señor. La única forma de salir de la raíz de amargura es humillándonos y reconociendo que la tenemos. Yo puedo confesar delante de vosotros que hace ya muchos años lo padecí. Y os digo que fue muy desagradable. No dormía, no podía dormir. No podía dormir. Había, por mi parte, protagonismo, había vanagloria, había hasta como un cóctel. ¿Sabéis lo que es un cóctel, no? Algunas veces uno toma un cóctel. Uno con más alcohol, otro con menos alcohol, ¿no? Cuidado, que la poli puede estar ahí en la esquina y hasta algo puede haber de envidia y de celo. Es un cóctel explosivo. Y hay, por desgracia, que año tras año no sale de ahí. Nada más que ve lo que quiere el ver. Seguimos. Sedequías y el pueblo ni siquiera en el último momento se humillaron delante del Señor. Pero sí hay un siervo del Señor, que también en el último momento, cuando estaba más desesperado, y sabemos que estamos hablando de Jonás, porque estaba llena de aquel monstruo marino, pues una ballena, no sé, me imagino que sería una ballena grande. Allí se acordó. Pero fijaos la diferencia que había entre Sedequías y Jonás. Y Jonás en el capítulo 2 y verso 1-2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, fijaos, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y él oyó mi voz. ¿Os suena este pasaje, no? Él conocía las Escrituras. Este es el salmo que hemos citado antes. Él conocía las Escrituras, pero es que Sedequías también las conocía. Pero no hizo la voluntad del Señor. Ni siquiera en el momento de más angustia de su vida, cuando estaba cercado el pueblo muerto de hambre, los caldeos asequeados, la ciudad, aquello le quedaba poco, ni siquiera en ese momento se humilló y reconoció su desobediencia y su pecado.
Este pasaje nos demuestra que Jonás conocía la Escritura al igual que Sedequías, pero no se humilló Ezequías como Jonás. Este pasaje de Jonás hace referencia al Salmo 118, como he dicho antes, el cual leí antes. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Cuando nos humillamos ante el Señor, cuando no nos humillamos ante el Señor, pues que nos arrengamos a las consecuencias, porque pueden ser catastróficas para nuestra vida. Pero no es suficiente con humillarse, también hay que orar. Es el siguiente paso. Pero no nos da orar de cualquier forma. Santiago, en su capítulo 5 y verso 16, allí dice: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que la oración tiene que ser eficaz, no de cualquier forma. Hay dos detalles relevantes de cómo tiene que ser la oración. Lo primero, nosotros al orar no tenemos que ser el protagonista, porque si nosotros al orar empezamos siendo el protagonista en la oración, ya empezamos mal. El protagonista es el Señor. Aunque nosotros estemos dando gracias y pidiendo, da igual. Nada de criterio, que se suele hacer, no sé, algunos hermanos y hermanas. El Señor no es sordo, que yo sepa, El Señor no es sordo. Nada de predicarle al Señor o predicar en la oración. La predicación, su finalidad es para nosotros, para la edificación. Pero respeto, pero no comparto que se termine predicando en la oración. Eso es para tener comunicación con Él. Y Él nos responde primero con su palabra, aparte de otra forma, según su voluntad. Pero primero, con su palabra, Él nos responde a nuestra vida cuando estamos orando. Tenemos que decirle al Señor: Señor, enséñame a orar, para hacer conforme a tu voluntad. Ayúdame a cambiar mi vocabulario, mi forma de actuar, mi forma de expresarme, mi forma de hacer ciertas cosas que no son conformes a tu voluntad. Y si le decimos de todo corazón: Señor, enséñame, Él nos va a enseñar. Porque no estamos solos, tenemos nada menos que al Espíritu Santo en nosotros, que Él nos enseñará y nos encauzará. Muchas veces cuando oramos se nota nuestro grado de madurez y de discernimiento espiritual. Hay oraciones y hay peticiones que la verdad que dejan mucho que desear algunas veces cuando se han hecho. Hay dos de ellas, también en el Antiguo Testamento, dos peticiones que aunque tenían un buen fin, porque el fin era, ahora lo vamos a compartir, era muy bueno, pero se pidió de una forma, uno de una forma muy rara y el otro lo hizo muy alocada. Una de ellas la encontramos cuando el patriarca Abraham ordenó a su mayordomo Eliezer que lo mandó a la tierra de su parentela, porque el Señor dijo que no quería que su hijo tuviera relación con las paganas de aquel sitio y la mandó a su parentela. Y eso lo encontramos en el capítulo 24 de Génesis, del 12 al 15, no lo vamos a leer, pero sí vamos a leer parte. Bueno, vamos a leerlo. Y Eliezer sabe todo que era el mayordomo de Abraham, hoy sería el gerente, el hombre de confianza, el delegado, como quiera, el encargado, y no era un hombre que tenía la fe de Abraham, aunque sí en el fondo era temeroso de Dios. E hizo una petición al encargo cuando estaba allí estaba llegando, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame
te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baje su cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe, y también dé de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual subía con su cántaro sobre su hombro. La primera, el Señor tuvo misericordia de Isaac y de Abraham, porque si la primera que hubiese venido hubiese sido una mujer extranjera, una mujer casada, una viuda, lo podía haber pedido de otra forma. Pero el Señor tuvo misericordia de Isaac y le llevó una hija a su amo Abraham de su parentela. Algunas veces pedimos, pero tenemos que tener un poquito más de cordura a la hora de pedir y de explicarle al Señor lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, porque algunas veces ahí tenemos, yo el primero, que yo mismo ni sé explicarme, y el Señor lo sabe todo, sabe yo cómo yo estoy, cómo estás tú, cómo estamos todos, pero el Señor quiere que tú se lo expliques, y se lo expliques bien, pero el Señor sabía cuál era el final, pero pues fíjate tú, podía haber venido. Ahora la otra es peor, porque esta no fue al cabo, se podía haber hecho de otra forma. Hay otra precisión que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17 y verso 25. Y es que Saúl se encuentra acampado en una colina con su ejército. Los fariseos están, los filisteos están enfrente, en el medio de un valle, y al valle baja todos los días un paladín, un tío muy grande, cualquiera sabe que tenía 2 o 3 metros, se llamaba Goliat, y todos los días pensaba lo mismo, en provocar al Dios de Israel y a Israel. Y allí se encontraba el rey Saúl como un niño chico, cagado, con mucho miedo. Y él no era capaz de bajar, ni su hijo, Jonatán, su principal, ni sus hijos, ni nadie. Y hizo una petición, y esa petición está en este verso, y dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Se referían al paladín de Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le eximirá de pagar impuestos, o sea, no pagará impuestos, le dará a su hija en matrimonio y también le dará mucha riqueza. Este hombre, el rey Saúl, que se conoce de él muy poco espiritual, muy poco hombre de oración, que el hombre lo puso en un cargo que le vino muy grande y que fue sin el agrado del Señor. Hizo una petición alocada a la ligera, al primero que me resuelva el problema y que venga y que se enfrente a Goliat, le doy a mi hija. Y podía haber sido una malecita, que con él había malecita. Podía haber sido un cananeo, podía haber sido un filisteo desertor, podía haber sido... ¿Quién podía haber sido? Pero el Señor tuvo misericordia de lo que estaba ocurriendo allí. Pero no solo por la hija, que es desagradable ofrecer a su hija al primero que venga, sino por Israel, por la que estaba haciendo, insultando, degradando, humillando y provocando
no solamente a Israel, sino al Dios vivo y verdadero. Y por allí apareció un joven, que ya sabemos que fue David, y fue el que solucionó el problema. Como dije antes, muchas veces el Señor tiene misericordia, no de lo que pedimos, o sea, no del que pide, sino del fin, porque algunas veces no lo pedimos bien. No tenemos cordura, no nos acordamos, somos imprudentes, no tenemos buen juicio a la hora de pedir, y eso demuestra nuestro grado de madurez y discernimiento a la hora de orar. Pero ¿cómo voy a orar bien? Y conforme a la voluntad del Señor, si no he instruido en su palabra, la Biblia, y lo obedezco al Señor. Para orar bien y eficazmente tenemos que pedir al Señor, enséñame a orar. Lucas capítulo 11, allí el Señor enseña a sus discípulos a orar. No es cuestión de hablar bien y que pidamos, digamos, razonablemente. No, sino es que al final tengamos la madurez y el discernimiento espiritual para aceptar que se hará al final la voluntad del Señor y la acataremos, que eso sí es muy importante, porque algunas veces nos enfadamos, algunas veces cuando el Señor nos responde nos enfadamos, y algunas veces el Señor no va a responder nunca, porque en su voluntad, y no porque seamos nosotros los peores, ni soy el mejor, ni tú ni yo, sino porque Él lo primero que quiere es lo mejor para sus hijas y para sus hijos. Él es soberano y Él contestará conforme a su voluntad y soberanía. Y el tercer paso es buscar el rostro de Dios. Es buscar, desear, conocer su presencia, su carácter y su amor, desarrollando una relación y amor entre Él y nosotros a través de la oración. La adoración y el estudio de su palabra. Se trata de desviar la atención de las distracciones mundanas para centrarnos en Él, anhelando de Él su guía, su favor y su voluntad hacia nosotros, con el objetivo de conocer su esencia y reflejar su carácter en nosotros. En un salmo tan precioso como el 27 dice, en el verso del 7 al 9, en el 27, del Salmo 27 dice esto: Oye Jehová mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Los que buscan al Señor de verdad, Él lo oirá y los guardará y los bendecirá. Y cuarto paso de este consejo que dio el Señor a Salomón y a su pueblo y a nosotros: convertirnos de nuestros malos caminos. Hay muchos caminos muy malos, pero solo hay un camino para la restitución, para la generación, para la salvación, y ese es el camino de Cristo. Hay tantos caminos. ¿Habéis escuchado la famosa palabra? Todos los caminos conducen a Roma. A Roma, pero hay un único camino que conduce a Cristo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio diciendo, una de las primeras predicaciones del Señor, en Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los caminos de este mundo todos son iguales, nos llevan a la perdición, y el Señor nos muestra un único camino hacia Dios, el Padre eterno. Juan 14, 6. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si hacemos la voluntad del Señor, nos irá bien,
porque Él nos guardará y guiará al Padre. De lo contrario, si desechamos a Él, Él se alejará de nosotros y las consecuencias serán terribles para nosotros, por no haberle obedecido. Porque aquel que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Palabra del Señor Jesucristo en Mateos 23:11. Hagamos la voluntad del Señor. Humillémonos de corazón, sencillo, contrito, humillado, espiritualmente, a solas, delante de Él. Y pidámosle al Señor, si en algo hemos caído, si en algo hemos hecho mal, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo estoy? ¿Y por qué estoy así? La única forma es humillarme delante del Señor. Y no seamos rebeldes y desobedientes al Señor. Si nos humillamos y reconocemos delante de Él todo lo que nos ocurre, Él nos perdonará y nos restaurará y nos sanará de donde hemos caído y Él nos enaltecerá y seremos al final también útiles para su gloria. Que el Señor nos guarde y hagamos su voluntad. Amén.